Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nos falta un minuto. Les comentaba que estoy generando el link a las 11:30 porque de repente en, en línea no nos percatamos los docentes que los alumnos tienen que pues ir al baño, pararse tantito después de una clase tras otra. Y yo les doy esos 15 minutos precisamente para que tengan ese espacio, ¿sí? Entonces, por eso en el Classroom, ustedes van a ver que tenemos el link, pero empezamos ahorita a las 11:30, ¿ok? Bienvenidos, buenos días, esperemos que estén pasando un bonito sábado en clase, ¿sí? Y vamos a dar. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase y primero recordando que en su momento nosotros estuvimos analizando lo que era la educación en la prehistoria. ¿Se acuerdan que vimos un video muy bonito donde nos explican cómo nuestros antepasados de alguna forma empezaban a transmitir los conocimientos que se necesitaban, ¿verdad? Ese antepasado donde no había una estructura educativa, pero sí había la necesidad de transmitir ciertos conocimientos para sobrevivir, que era la parte fundamental que se manejaba en la antigüedad. Aparte, pues que era una forma de preservar la humanidad. Recuerden que eran tiempos en los que la mayoría de las personas morían jóvenes, ¿verdad? Porque no tenían toda la tecnología que nosotros tenemos hasta la fecha, mucho menos tenían los medicamentos que conocemos hasta ahorita, eh, toda la parte de eh, infraestructura, de conocimientos que hemos adquirido a raíz del tiempo. Entonces, eran épocas entonces que más que una educación era una transmisión de conocimientos necesarios para preservar la especie. Y entonces veíamos cómo cada sector pues veía la necesidad de aprender ciertas características como era la elaboración de vajillas, como era la siembra y más grandes ya como era la casa, ¿verdad? La elaboración de las prendas que usaban y todo eso que de repente nosotros lo podemos ver en cualquier museo. Esa es la parte en la que nuestros indígenas eh, pues participaban en la educación de sus comunidades, ¿verdad? Que ellos iban realizando. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Qué pasó después de que de repente llegan los españoles a Américas, iniciando en las islas, ¿verdad? Ahí en Cuba, en República Dominicana, en todas esas islas donde ellos llegan a, por equivocación y ahí empiezan una nueva época, ¿verdad? Una vez que llegan a Cristóbal Colón a las islas, Hernán Cortés se da la tarea de seguir inspeccionando tierras y llega a nuestro México, ¿verdad? Como otros eh, que, que navegan, van al lado de Estados Unidos, otros llegan a Centroamérica. El caso era que cada uno de los que se fueron distribuyendo, pues lo que querían era descubrir más comunidades, más tierras, nuevas conquistas para ellos, porque era la época, acuérdense, en que en Europa, pues el que más conquistas de tierras tenía era el más poderoso.
¿verdad? Nos ubicamos también, por ejemplo, en el 1400 de los turcos, que también combatían Italia, combatían todo ese terreno para poderse quedar en esos territorios. Entonces era como una guerra de conquistas para que el más poderoso pues tenía mayores tierras. Entonces España se saca la lotería con esta nueva conquista que en realidad en el momento en que se da no se enteran hasta después de muchos meses, ¿no? Pero aquí, entonces, ¿qué pasa cuando ya llegan los españoles? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y voy a compartir con ustedes, entonces, nada más déjenme revisar y cerrar lo que no ocupemos, porque todo se abre menos lo que ocupamos. Ya ven que es medio especial con esa parte, entonces hay que cerrar todo para que se pueda visualizar mucho. Maestra, disculpe, ¿me podría repetir el tema del día de hoy, por favor? Es la época de la conquista y la educación, que es el virreinato, ¿verdad? Gracias. Ujú. Y mientras lo abro, pues ustedes recordarán eh, primero cómo nos vieron, ¿verdad? Los españoles. Nos vieron como gente incivilizada, ¿verdad? Como personas más que susceptibles de educación, personas que no tenían nada de civilización. Sin embargo, en las comunidades de indígenas que vivían en nuestro país ya estaban muy organizadas y ya tenían un proceso de educación ya establecido. Entonces, para ellos no era lo que se buscaba como parte del ser humano. Y lo principal, ni siquiera tenían la creencia de un Dios como el que ellos traían, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué pasó en ese proceso de la llegada de los españoles. Voy a quitar mi video para que no se trabe tanto mientras lo vemos, ¿sí? Cada continente americano. Los europeos acumularon varios barcos para eran seres humanos esa puerta. Ver si no se oye, ¿verdad? A ver, vamos a volverlo a empezar. ¿Será posible que suba un poquito el volumen? Llegar al continente americano. Fíjate que está todo. Mira, Eran seres humanos. Ah, está muy bajito. Esta polémica quedó resuelta por la papal Lili, expedida por el Papa Paulo III, por la que se establece el derecho de los indios naturales a abrazar el mercado de la no se sube. llegar al Mm, Maestra, si es un link de YouTube o algo, si gusta pasármelo y lo trato de este, porque no se escucha.
lo escuchan o no lo alcanzan a escuchar? No, maestra, no se escucha. A ver, No se escucha y se ve trabado. ajá, entonces déjense los pongo en el Classroom, como la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, por favor, gracias. Y ahí ya cada quien lo va visualizando en sus, en sus dispositivos, o sea, de manera individual. Así ustedes ya lo abren y lo pueden. Ok, ya se los puse en el Classroom. Así va a ser más fácil que ustedes ya de manera individual lo pasen y lo estén visualizando. Igual de todos modos, yo aquí lo voy a pasar. Llegar al continente americano. Los europeos instalaron varios países para necesitar eran seres iguales, tanto, esa polémica quedó resuelta por la nota papal de 1536, expedida por el Papa Paulo VI, por la que se establece el derecho de los indios naturales a verificados. Esta idea coincidía con el humanismo religioso. Las órdenes religiosas se encargaron de ponerle el traje de primera. De la educación no hispana. Las instituciones que se fundaron durante la época de los medios que se emplearon para la transmisión de conocimientos, tanto en el ámbito social como dentro de las áreas. Una historia que nos habla de procesos pedagógicos, pero también de modelos de prácticas. El humanismo renacentista es el primero que empieza a generar un interés de que la educación no es para una minoría, sino que es para toda la población. No solamente es para los que van a ser clérigos, que era la idea en la época medieval, sino que es para hombres, para niños, para clérigos, laicos y hasta para las mujeres, lo cual es una verdadera novedad en la época del Renacimiento. Ejemplos del humanismo lo tenemos en la Nueva España o la influencia de Erasmo de Juan de Zumárraga, o la influencia de Tomás Moro. Disculpe, ya compartió el link en Classroom porque no lo veo. Cuando te vayas al Classroom, refresca el círculo para que se actualice. ¿Sí? Y ya se actualiza también en tu máquina. Mira, está aquí. Ese es tu Classroom. ¿Sí? La llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España en 1500 fue un acontecimiento trascendental para la vida religiosa, intelectual y social del mundo.
su adaptación a la tierra, que nos produjo una rica síntesis. Ese es el tipo. Por una parte, en el éxito de los colegios, cantaba la selección y consolidación de la cultura occidental para los municipal. Los jesuitas llegaron para complementar el trabajo que había iniciado para explicar, político, para adoptar populares, abrieron colegios en las principales zonas de era fomentar la educación rural. Incluso por eso que no es una jóvenes que recibían se destacarían por unas cuestiones sociales. Pero vamos a salir de 2 días por semana salían por las calles con la catequesis. ¿Qué era esto? El jesuita que vivía catecismo iba diciendo todo ser cristiano está muy obligado, y con esta cantidad continuaba rendiendo en ellas así como tortista de Hamelin, se le iban añadiendo a todas hasta que llegaban a una plaza, una esquina en la cual se enseñaba el catecismo a todos, esclavos y libres, niños y adultos de cualquier calidad. Pero había otras actividades. Fundamental era la representación de obras teatrales, no en un recinto, sino en la calle. La participación en certámenes literarios, los desfiles o mascaradas, que unos eran serios y otros jocosos, se disfrazaban. Los estudiantes de los colegios, que fueran españoles o fueran indios, se vestían como indios, tocaban instrumentos indígenas e iban cantando como si fuera un mitote. Es decir, tanto como los jesuitas se integran a la sociedad, no tienen la menor satisfacción en acoger las tradiciones indígenas relativas a los grandes señores aztecas. Los jesuitas fueron acogidos favorablemente en parte por su buena fama. Claro, de la y de las familias más acomodadas de la sociedad, pero también buscaron acercarse a los sectores menos favorecidos, lo cual contribuye a considerar su existencia en la sociedad. La labor de los jesuitas fue muy apreciada por las epidemias de viruela y otras enfermedades fines del siglo XIX. Gracias a la diversidad de actividades que llevaron a cabo los jesuitas, su repercusión fue en 1588, la compañía fundó el Colegio de Santa Residencia de la Orden de Investigación de la Universidad, y con el tiempo se convertiría en una de las iniciativas más importantes de la ciudad. También establecieron misiones en las regiones apartadas del oeste para la protección de las tribus bárbaras de aquel tiempo. En la labor de los jesuitas en la España, las misiones en el noroeste. Porque cuando llegaron se encontraban que todo el centro estaba ocupado por capitanes, campesinos, dominicanos. Y a ellos que les quedaba, los jesuitas no son buenos para comunicar, no aceptan hablar de ellos, pero no tenían ese territorio de los el gobernador de Mendoza dijo, no quiero que me maten más soldados, no quiero que vengan más escogidos, no hacen las que crear producidos, por favor, mátenme ese jesuita para que me pongan en orden a la población y para que sea más fácil por los jóvenes. Como ustedes ven, la educación tenía que haber que los sitios rebeldes fueran limpios, que los trabajadores que no trabajaban se destinaran a trabajar, que los esclavos que habían escapado se aguantasen con los patrones. Para los jesuitas, los pueblos conquistados se convirtieron en campos de experimentación de la teoría de Boga y la utopía de Tomás Moro, que pretendía ser el sustento para la creación de una sociedad liberal. Paralelamente, comenzó a establecerse la enseñanza privada para españoles.
En el seminario conciliar de Puebla, preceptores laicos impartían cátedras para quienes iban a aplicar. Don Gaspar de Solís, promulgó las primeras ordenanzas para la educación primaria y la capacitación de los niños. La preparación de las mujeres estaba confinada de todo, aunque también había grupos de ancianas y las amigas que enseñaban las nociones de pero no podían considerarse. Las opciones para las niñas que habían salido ya de la guerra podrían ser ir al colegio o colegio. Pero ¿para cuántas? No, en primer lugar, los colegios no eran. Los colegios eran como asilos de delincuencia, recogimientos donde las niñas pobres huérfanas podían estar protegidas de los peligros del mundo. Esto era algo que se preocupaba mucho. Encomenderos y terratenientes aportaron recursos para fundar y sostener colegios femeninos para niñas de la capital del Puebla, Querétaro y otras ciudades. Ejemplos notables fueron el Colegio de la Caridad. El Colegio de la Caridad, desde muy antigua fundación, desde el siglo XVI, se pensó primero para niñas de niños, pero pronto, en 1948, se convirtió en colegio para niñas españolas de limpio linaje, huérfanas. Naturalmente, esto se acreditaba de algún modo, pero el hecho es que eran niñas distinguidas, eran niñas de buena familia, que por lo tanto aprendían las actividades, las gracias propias de una niña que iba a tener una vida cortesana. Aprendían a coser, bordar, cantar, bailar. Y tenemos noticia de que en una ocasión compraron cierto número de catequismos. Hay que tener en cuenta que el catequismo, el catequismo de la doctrina cristiana, tenía el alfabeto de la universidad. La mayor parte de las internas del colegio de San Miguel de Belén eran mestizas, mulatas, mujeres adultas, jóvenes, solteras, viudas, casadas, de cualquier manera eran recibidas como una obra de caridad. De tal manera que en determinados espacios había varias mujeres obedientes a una que era la primera. Era también la que les enseñaba a qué les podía enseñar generalmente no era. A finales del siglo XIX, se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas primeras. Aprendían a leer y escribir, además de nociones de muchas de esas escuelas estaban integradas en algunos pueblos de indios. Había oposición a la enseñanza obligatoria del castellano. Es también una honra a los obispos de la Nueva España, que ellos deben mandar en sus obispados que se establezcan en cada parroquia una escuela de primeras letras. Sabemos que la mayoría de las parroquias en el campo son de población indígena, entonces está mandando que los sacerdotes deben pagar al maestro o los padres de familia deben pagar al maestro. Y ser dentro de que las casas de comunidad de los pueblos indígenas deben pagar al maestro. Eso del siglo XVIII, después de los siglos de formación por parte se instauró una nueva dinastía en nueva casa gobernante, cambios políticos, todo el imperio y el cambio la Nueva España, a partir de 1765, limitó el poder del sobre el ejército, decretó nuevos impuestos y un sistema de intervenciones para ejercer la vida de las reformas también incidieron. Con la reformación política, otra serie de medidas que toman los jóvenes, ese predominio de la iglesia estaba desapareciendo. Tan solo el uso de los jesuitas permitió que el Estado católico fuera tomando
cierto control o un control mucho más fuerte sobre la educación de los jóvenes, puesto que donde antes hubo colegios jesuitas, empezaron a abrirse colegios donde la corona colocó a mujeres. Eso es el primer avance, pero también en ese mismo momento pasó a manos del ayuntamiento en muchos lugares el control de la educación. Borbones. La Nueva España empezó a ser administrada como una cuya riqueza sería para el beneficio económico de la corona. El 5 de junio de 1717, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas y esta acontecimiento afectó notablemente el proceso educativo de la Nueva España. Miembros de la Compañía de Jesús, muchos de ellos criollos, acaban la enseñanza de la palabra, tuvieron que salir exiliados. Las acciones de la orden fueron clausuradas y se expropiaron sus propiedades de cultura. Al mismo tiempo, la corona apoyó la creación del seminario de París. Los seminarios conciliares surgieron en Nueva España con grandes. El primer seminario fue fundado por Juan de Badajoz en su obispado en Puebla a mediados del siglo XIX. En México prácticamente abrió sus puertas a comienzos del siglo. A medida que la corona apoyaba que el mayor número de parroquias, Los rumores me indican ciertos. de sacerdotes dependientes de nosotros, era el momento oportuno para crear familias riquezas de iglesia y había un campo de acción para la iglesia secular. Al momento de la función de la compañía de educación, prácticamente todos los seminarios estaban funcionando. Y donde no había seminario, ya estaba el colegio escolar para la formación de consecuencia, ellos se pusieron al servicio de la educación de los criollos y de no pocos indígenas a partir de la salida de los indígenas. Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, fundado originalmente en Pátzcuaro en 1540 por Vasco de Quiroga, fue una de las instituciones de más prestigio de la época, en los primeros años del siglo XIX. Su plan de estudios incluía derecho canónico. En las aulas de este colegio pasaron algunos hombres a orillas de la independencia, como Miguel Hidalgo, Ignacio Mayor y José María Moreno. Cuando estalló la independencia, el colegio fue clausurado por las autoridades. Desde el Concilio de Trento se pide que cada diócesis tenga un centro educativo para el clero secular, los que van a ser párrocos, clérigos bajo la autoridad del obispo. En contraste con las órdenes regulares, franciscanos, agustinos, etcétera, que viven una vida conventual bajo un patriarca, bajo el obispo mayor, los seminarios diocesanos van a ser otra opción para la educación de los profesionistas, de los élites y para los jóvenes que viven en las sedes de los obispados, donde no hay otra institución de educación superior. La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de gran transformación. Surgió la Ilustración, un movimiento intelectual que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la nuevas teorías de todos los campos. La ciencia llegó a la Nueva España con la creación de instituciones científicas que se equiparaban a la ciencia. Ejemplos notables fueron la Real Escuela de Filosofía, el Real Seminario de Historia, cuyo plan de estudios incluía matemáticas, química, física y topografía, entre otros. Jardín botánico para su
donde se estudiaba la clasificación vegetal de las raíces, las propiedades medicinales de las plantas autóctonas. La Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte. La segunda ola de profesores sí enseñan el marxismo para todo. Por otra parte, tomar en cuenta y sí existen con armas interesantes, pero hay una cantidad matemáticos y más niños y más jóvenes, más adultos que eran asistir a matemáticas, aumentan los números de profesores en las clases para que al final pocos años, 2/3, no son en una escuela es otro ejemplo como la condición no es fácil, incluido propio planeta. Ahí llegaron a la Nueva España las teorías de la pedagogía. Muchos educadores empezaron a publicarse caballos y se publicaron libros para niños con problemas de leer y vamos. Por ejemplo, de las caídas podían asistir a nuestras clases por el ayuntamiento de la ciudad de Juárez, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida. Abrieron escuelas municipales apoyadas a leyes de distintos tipos de actividades sociales que empezaron a recibir y a último tercio del siglo XVIII hubo un auge cultural desde los miembros de la élite intelectual empezaron a publicar en matemáticas sus ideas sobre botánica, astronomía, cartografía, muchos otros sacerdotes, físicos, astrónomos, naturalistas, impulsó la enseñanza y la investigación científica a través de sus facetas culturales, la que difundía los descubrimientos de la época como las observaciones de práctica, el sistema químico de la biología, los estudios que él mismo había realizado sobre la gran anatomía. Las gacetas y periódicos científicos de aquella época fueron de gran importancia como precursores de un espacio científico para la discusión de las ideas. Aunque en aquel momento los debates de la comunidad parte los intelectuales criollos fueron consolidando el espacio de su actividad intelectual y posteriormente también y las finales del siglo XVIII continuaron los debates ahora sobre una supuesta base intelectuales como el francés Conde de Foucault formularon la teoría de que la naturaleza de América era inferior a la asiática porque una edad pantanosa, lugares centros, discafernos, por el clima hostil de se provoca que todo lo que mal, adapte mal, ¿sabes? Fueron los intelectuales criollos que encarnaron la teoría. El clima americano era benéfico para el alta por las instituciones se afirmó el patriotismo que empezó a considerar poco a poco la independencia de la el pensamiento de los criollos eruditos de finales del siglo XVIII se afirmó como observador autorizado, natural y político. Fue una época crucial que empezó a conquistar la comunidad militar